Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos. Gracias a Dios. Gracias. En esta mañana bendecimos la vida de los hermanos y amigos que en esta hora nos sintonizan, que están aquí viéndonos en sus casas a través del Facebook Live y más tarde a través de la retransmisión a través de YouTube. Así que en esta mañana, bienvenidos una vez más, les bendecimos. Soy el pastor Jaime Rodríguez desde el Centro Cristiano Internacional Barquisimeto en Venezuela. Bendecimos a Dios por este precioso tiempo y por la oportunidad que tenemos de estar allí en su casa. Este es el servicio dominical online en este tiempo donde llevamos palabra inspiracional, donde tratamos de poner una palabra de Dios en su corazón a fin de afirmarle en la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesús de Nazaret. Quiero orar por usted, quiero orar por cada persona que está viéndonos allí y bendecir su vida y su familia. Padre, me uno en oración en esta hora con los hermanos que nos están observando, que nos están viendo a través de YouTube Live y a través de Señor Facebook Live. En el nombre de Jesús, por el poder de Jesucristo, pido por cada persona, por cada familia. Señor, afírmales en el poder de Jesucristo. Gracias porque este es el día del Señor. Este es el día en que la iglesia se reúne a adorar a tu nombre, a servir al Dios de la salvación. Te adoramos, Señor. Eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador de todo lo que existe, Señor. Y bendecimos tu gracia y tu misericordia con que nos has alcanzado. Bendigo tu amor. Bendigo, Señor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque a cada persona que estamos en diferentes lugares de la tierra, tu presencia nos asiste, tu presencia nos guarda, nos protege, nos infunde aliento. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por los amigos que nos acompañan. Toca sus corazones, bendice sus vidas, bendice sus familias, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un abrazo desde aquí del Centro Cristiano Barquisimeto, un abrazo a usted que está en casa. Siéntese en el mejor lugar de la tierra. Está usted en el mejor lugar de la tierra, en el lugar de su presencia. En estos días, atendiendo el pensamiento dominante que está en el ambiente donde la gente se siente sitiada por la adversidad, sitiada por las circunstancias, sitiada por, diríamos, la amenaza que se genera allí en la realidad del diario vivir. Dios ha puesto esta palabra en mi corazón: sitiados, porque pareciera a veces que estamos rodeados de agentes contrarios o de agentes que se oponen o amenazan de muerte, y que pareciera ser que a veces no tenemos a dónde ir. Por eso el tema de esta mañana es sitiados. ¿Qué hacer cuando no hay a dónde ir? ¿Qué hacer cuando no hay lugar a dónde ir? Tal vez, con seguridad, una de las experiencias humanas más complejas es cuando se está amenazado de muerte por un enemigo o por una circunstancia y no hay lugar a dónde ir, no hay lugar a dónde huir. Con seguridad, hoy como nunca nos sentimos así. Y no hablo solo de un pequeño grupo de personas, hablo de la totalidad de la humanidad. La totalidad de la tierra está viviendo en esta circunstancia, está sitiada
por un virus que se ha desatado sobre la tierra, solo que a pesar de que la situación es desesperada para algunos países como Italia, España, ahora mismo Estados Unidos y en muchos lugares de la tierra, lo extraordinario y la bendición más grande es que en el único lugar donde podemos estar seguros, donde podemos correr, primero es a Dios, pero segundo es nuestra casa, es nuestra familia, es nuestro hogar. Qué bendición que podamos huir a nuestra familia, huir a nuestra casa y permanecer allí seguros. Muy diferente a cuando Jesús habló a la generación que le correspondió, donde dijo, mire, llegará el momento en que van a ser sitiados y cuando sean sitiados, huyan a los montes, vayan y escóndanse en lugar seguro. Los montes serán el lugar seguro. Pero en este caso bendecimos a Dios porque es nuestra casa. Ese es nuestro lugar de refugio. Solo que en este proceso algunos han descubierto que aún no sabemos si será una situación de cuarentena de 40 días, como dice la palabra, o si será de más días. Recuerden que Noé estuvo en el arca 40 días y 40 noches. Posiblemente para nosotros sean esos 40 días o posiblemente muchos más. Solo que en este proceso hemos descubierto, para los que estamos ahí en casa, refugiados, que no sabemos cómo actuar como padres o como hijos de manera permanente en la casa. Estar mucho tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Una vez más, en la casa se ha vuelto un poco difícil porque estábamos habituados a una vida de cortos espacios en familia y ya sabíamos qué decir y sabíamos qué hacer en el poco espacio que compartíamos allí en familia. Y ahora nos acontece que después de varios minutos o después de varias horas de estar en silencio, porque se nos termina por acabar el repertorio que tenemos para familia de manera normal, entonces algunos, no sabiendo qué hacer, entonces se acuerdan de que tienen que arreglar una lámpara, que su esposa le está diciendo, arréglame esa lámpara. Yo no sé cuál es el tema de las mujeres, pero siempre ellas se quejan de que hay una lámpara que hay que cambiar. Se arreglan cosas que estaban dejadas allí. Muchos optan por limpiar una telaraña que han visto por mucho tiempo allí, tapan una gotera, arreglan la cerradura de una puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Dije porque se nos acaba el repertorio. Lo interesante del tema es que hoy muchos han estado poniendo al día cosas que estaban pendientes en casa y ojalá que esa sea la ocupación. Espero que usted no esté todo el tiempo sentado viendo televisión o haciendo otro tipo de cosas que no sean productivas. Hay que producir en familia. Ahora, el tema es que después de que terminamos todo esto, una vez volvemos a la realidad de las cosas, notamos que las circunstancias no cambian, que el tema de la amenaza sigue allí. Y entonces es allí donde muchos, en el silencio de su corazón, frente a la incertidumbre de este proceso pandémico, se llenan de temor por lo que pueda ocurrir. Se hacen preguntas muy honestas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi país? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Será que terminado este proceso podremos volver a la vida que traíamos? ¿Qué va a pasar? Esas son preguntas que surgen en el corazón de alguien al que usted ve pasar en el calendario hoja tras hoja, día tras día, y sin embargo las circunstancias no cambian. ¿Qué va a pasar? Y para muchos, en esta hora, la incertidumbre de lo que va a pasar los agobia brutalmente, porque todo lo que habían planificado para el año 2020, el año de la visión perfecta, es que Dios nos ha permitido ver una realidad que nosotros no conocíamos. En la visión perfecta, Dios nos está permitiendo que nos veamos como realmente somos, vulnerables, totalmente vulnerables. Allí se cae toda prepotencia, todo orgullo, aquello de lo que nos sentíamos demasiado orgullosos o autosuficientes porque habíamos alcanzado la cima de la invención humana. Tenemos tecnología, tenemos medicamentos, podemos combatir algo y de repente aparece algo que nos recuerda que simplemente somos seres que estamos de paso, que nuestro proceso verdadero se va a terminar cuando alcancemos la gracia o la salvación en la eternidad del Señor. Pero mientras caminemos en esta tierra, seguiremos siendo vulnerables. Y si no corremos a la única fuente a la que podemos huir en medio de prueba, entonces nos vamos a sentir cada día peor. Interesante es que
Habíamos presupuestado muchas cosas. Habíamos presupuestado hacer muchas cosas, pero en el año 2020 Dios nos está dejando ver quiénes somos. Y Dios quiere que veamos quién es Él en este proceso. ¿Cómo es que Él puede efectivamente guardar y sustentar a su pueblo en procesos de crisis? Ahora, la pregunta es ¿a dónde ir? La pregunta es ¿qué camino se toma cuando no hay un lugar a dónde ir? ¿A dónde se huye cuando no hay lugar a dónde huir? Creo que nunca la humanidad, y eso que la humanidad ha experimentado episodios como la peste negra en la época medieval. En la Edad Media hubo una peste terrible, mató 30% de la población en Europa. Ese tiempo coincidió con la historia o con la vida de un hombre maravilloso que se llamó Martín Lutero. Él experimentó la experiencia, o él experimentó la situación de esta pandemia que arrasó con Europa. ¿Sabe usted qué es que muera 30% de la población de un continente? África fue abarrida. Entre 40 y 60% de la población en África padeció o murió por causa de esta pandemia. Pero nunca habíamos tenido una que alcanzara hasta los últimos rincones de la tierra. En otras palabras, la pandemia está haciendo lo que la iglesia debería haber hecho hace mucho tiempo. La iglesia debería haber llegado hasta los últimos rincones de la tierra. Y sin embargo estamos diciendo, no, es que no hay posibilidades, no hay recursos, etc. Y Dios nos pone un ejemplo de que sí es posible llegar a los diferentes lugares de la tierra usando los medios convencionales que hay hoy y usando sobre todo la sobrenaturalidad de la palabra que puede alcanzar al hombre hasta el confín de la tierra. Ahora, en este punto de la historia, como una palabra de aliento es donde palabras dichas por hombres de Dios hace muchos miles de años atrás, o varios miles de años atrás, personas azotadas por la inclemencia de la vida, palabras que fueron expresadas en la Biblia toman relevancia, se vuelven poderosas e inspiradoras para nosotros en este momento. Y allí es cuando personas a las que podemos referirnos en cada página de la Biblia, notamos que ellos no solo dijeron cosas, sino que superaron situaciones confusas, terribles. Y fueron personas que se convirtieron en expertos, no por declarar palabras de motivación, sino por traer la palabra de Dios, ponerla en su boca, ponerla en su corazón y a través de ella actuar. Esta gente del pasado que hoy nos puede inspirar, fueron gente que se convirtieron en expertos en superar crisis. Se volvieron expertos en superar problemas, enfrentar adversidades, enfrentar enemigos más poderosos que ellos, y se convirtieron en vencedores de gigantes, conquistadores de imperios, gente que superó situaciones adversas de una manera sobrenatural y dejaron un legado a las generaciones que vinieron después de ellos. Yo quiero decirte una vez más, nuestra fe está siendo probada. Recuerde, ese fue nuestro mensaje de la semana anterior. Nuestra fe está siendo probada porque la única fórmula que tenemos para descubrir si la fe que tenemos es real es que ésta se ha puesto a prueba, y una vez se ha puesto a prueba, comprobemos que realmente funciona y comprobemos que realmente en nuestro corazón la dependencia de Dios es real. Ahora, quiero que examinemos esas frases sobrenaturales que deberían inspirarnos en esta hora. El Salmo 121, versículo 1, el salmista dice de la siguiente manera en un proceso de amenaza y de temor: alzaré mis ojos a los montes. Este es un hombre que está bajo aflicción. Mira a todos los lados buscando refugio y él dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esta es la expresión de un hombre que está buscando auxilio, está buscando en qué soportarse. Y en el versículo 2 él se responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiero que note algo, porque para mí hubiera sido suficiente que hubiera dicho: mi socorro viene de Jehová. Pero ¿de qué Jehová está hablando? Él está expresando: mi socorro viene del autor de los cielos y del creador de la tierra, del sustentador de los cielos y el sustentador de la tierra. Este pensamiento es muy semejante
al Salmo 123, versículo 1, donde dice: a ti alcé mis ojos. Este ya no mira hacia los montes, este mira directamente hacia el cielo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Este es un hombre, este es una persona que está clara hacia dónde mirar en tiempo de aflicción. El apóstol Pablo hablaba y decía hace 2000 años atrás que debemos poner nuestra mirada en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las cosas de la tierra. Y más que nunca, Dios es lo único relevante. Dios es lo único que puede responder a las necesidades humanas en circunstancias como la que estamos viviendo. Por eso yo te bendigo allí en casa. Creo en el nombre de Jesús de Nazaret que el poder del Espíritu Santo te va a hacer mirar al lugar correcto. Te va a hacer poner la mirada en la fuente correcta, en la instancia de auxilio correcta. Jehová de los ejércitos, quien se encarnó en Jesucristo, es nuestra fuerza de amparo, es el lugar de nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Ahora, estas expresiones de fe en estos dos salmos no son frases de automotivación, declaradas para darse ánimo a sí mismo, sino poderosas declaraciones de fe de personas que están seguras del gobierno, del control y soberanía del Señor. O sea, estas personas a través de esta expresión no se están automotivando, no son expresiones para generarse aliento a sí mismos, no, es una expresión de dependencia, porque así como el siervo mira a la mano del amo, porque el amo tenía el poder para castigar, pero también tenía el poder para dar. Así en esa misma actitud, dice el salmista, nosotros como siervos miramos la mano de nuestro Dios, de donde esperamos nuestro socorro, nuestro auxilio, hasta que pase nuestra adversidad, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ahora dije, estas no son frases de autodeterminación para vencer un obstáculo, son confesiones de rendición de un hombre a la voluntad de un Dios poderoso y bueno. ¿Saben qué es lo lindo de nuestro Dios? Lo maravilloso de nuestro Dios es que Él, pudiendo castigarnos humanos, pudiendo castigarnos, normalmente nos extiende su misericordia. Pudiendo castigarnos severamente, incluso desaparecernos de la tierra, porque si Dios nos desapareciera, a usted y a mí, de la tierra, si desapareciera el mundo entero, Él seguiría siendo Dios y nosotros nos perderíamos. Sin embargo, Él, pudiendo hacerlo en una acción de misericordia extraordinaria, en vez de castigarnos, su mano se extiende para bendecirnos, para sustentarnos, para rescatarnos, para libertarnos de la condición de pecado en que andábamos, para libertarnos en circunstancias adversas que nosotros mismos hemos generado a través de nuestra mala actitud y de nuestra mala conducta. Bendecimos al Dios que puede extender su mano y salvar. Bendecimos al Señor que puede ampararnos con su gracia y su misericordia. Ahora, el tema es que frente a la realidad del problema, en que estas personas se encuentran allí, en medio de una situación adversa, dije, no miran a los montes, miran al cielo, y allí en su corazón hay una fuerza dominante que los controla. Hay un poder dominante que controla sus vidas. Y es que Dios está al control de la vida. Dios está al control de sus asuntos. Dios está al control de sus realidades. Hasta que las circunstancias pasen, estos escritores, estas personas están dispuestos a esperar en Dios. Levanta su mano allí en casa. Diga conmigo, Señor, gracias por ser mi socorro. Gracias por ser mi pronto auxilio. Gracias porque puedo mirar al cielo y saber que tengo uno en medio de la adversidad y en medio de mi dolor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, en estos días, reflexionando
sobre la postura fetal, porque sabe que usted y yo, cuando estamos siendo azotados o castigados, nosotros tomamos una posición fetal. La posición, escúcheme, cuando estamos siendo castigados, azotados, es de tomar la posición fetal. Porque según los estudiosos del comportamiento humano, esa es una postura de protección que se asume. Porque en la memoria de cada persona, en el nivel del subconsciente o del inconsciente, queda fijada esa postura como un efecto reflejo de refugio. Porque durante 9 meses, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, estuvimos cuidados y protegidos, y allí no experimentamos el dolor, no experimentamos la aflicción que se vive cuando se sale afuera. Y entonces, cuando estamos siendo castigados, inmediatamente la posición fetal. Cuando éramos niños lo recordamos. Ahora, si alguien está siendo castigado, adulto igualmente toma la misma postura. Pensando en esto, me conmovió mucho en estos días una carta que se ha hecho viral en internet de una manera especial, de un médico italiano llamado Julian Urban, de 38 años. Ahora, Julian Urban, de 38 años, confeso ateo. Ha estado trabajando en la parte más crítica de la pandemia allí en Italia, en el sector de Lombardía, parte norte de Italia, donde los muertos por la pandemia se cuentan por miles y miles y miles. Este médico, ahora ex ateo, tomando una posición fetal en el orden mental y emocional en medio de la prueba que lo ha desafiado más allá de sus fuerzas y de su capacidad, en estos momentos de prueba, donde no tienen que apoyarse ni en el conocimiento que tienen, ni en la medicina que lo respalda, ni en nada, asumiendo una posición fetal en el orden espiritual, de manera inconsciente, ha vuelto su mirada al cielo. Él era un ateo consumado, era un defensor del ateísmo, y ahora ha tomado la posición de defensa porque no sabe a dónde ir. Y entonces Julián, buscando auxilio, no encontrando en los montes, mira hacia el cielo, acude a Dios, acude al único que puede darle descanso y esperanza y paz en medio de la tormenta. Su desgarradora carta que se hizo viral dice así, lo voy a citar al pie de la letra. El doctor Julián dice: nunca en mis pesadillas más oscuras habría podido imaginar que habría tenido que vivir y ver lo que está sucediendo en nuestro hospital desde hace 3 semanas. El virus corre, el río se hace cada vez más grande. Al principio de la pandemia llegaban algunos al hospital, después decenas y finalmente centenares de personas, y ahora doctores nos hemos transformado en aquellos que tienen que decidir de quién vive y de quién debe irse a su casa a morir. A pesar de que todas estas personas han pagado los impuestos italianos durante toda la vida. Hace 2 semanas mis colegas y yo éramos ateos. Es normal, porque somos médicos y hemos aprendido que la ciencia excluye la presencia de Dios. Estoy citando la carta del hombre. Siempre me he reído de mis padres que iban a la iglesia. Pero hace 9 días llegó al hospital un pastor de 75 años, un hombre gentil que tenía grandes problemas respiratorios, pero siempre llevaba una Biblia con él. Y nos ha impresionado que se la leía a los moribundos y les tenía agarrados por la mano con mucho amor. Estábamos todos los doctores cansados, destrozados y física y psíquicamente agotados cuando finalmente lo escuchamos. Ahora tenemos que admitir nosotros que como humanos hemos llegado a los límites de nuestros límites. Estamos hechos polvo. 2 compañeros de trabajo han muerto y otros están contagiados por el virus. Nos hemos dado cuenta que donde termina lo que el hombre puede hacer, necesitamos a Dios.
y hemos empezado a pedir su ayuda. Cuando tenemos algún minuto libre, hablamos entre nosotros. No podemos creer que de un feroz ateísmo estamos ahora cada día a día, buscando nuestra paz, pidiendo al Señor que nos ayude a resistir en el modo en que podamos asistir y ayudar a los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años. Y a pesar de que hoy han muerto 120 personas, y que tras su muerte estamos todos agotados, que no podemos más, el pastor, a pesar de sus malas condiciones y nuestras dificultades, logró traernos la paz que no esperábamos encontrar. El pastor ha ido al encuentro del Señor. Y pronto le seguiremos también nosotros, si todo esto continúa igual. No estoy en casa desde hace 6 días. No sé cuándo fue la última vez que comí. Me doy cuenta de mi fragilidad, de mi inutilidad en esta tierra, y quiero dedicar mi último suspiro a ayudar a los otros. Estoy feliz de haber tornado a Dios mientras estoy rodeado del sufrimiento y de la muerte de mis iguales. Esta es la expresión de un hombre allí en medio de las pruebas, que cuando viene la crisis y está siendo azotado, la expresión la actitud reflejo de su corazón es buscar ayuda. Y cuando en lo que se ha amparado en la ciencia, en el conocimiento, en las capacidades humanas, no da respuesta, de una manera innata, porque eso está en el inconsciente del hombre, buscamos a Dios. Y este es el tiempo de buscar a Dios. No es el tiempo de buscarlo de manera trivial. No es el tiempo de confiar en Él de manera superficial. Sí, yo voy a la iglesia, participo de la iglesia, estoy con Dios. No es verdad. Necesitamos desarrollar una actitud diferente a partir de esta hora. Necesitamos encontrarnos con el Rey de Gloria, con el Creador de todo lo que existe, de lo que dijo el salmista, el hacedor del cielo y de la tierra, que está en medio nuestro, que nos insta a que le confiemos en Él. Y como ven que no confiamos en Él, entonces permite circunstancias que se nos salen de las manos, a fin de que podamos de manera reflejo volvernos a Él. Bendigo a Dios por la vida de Julia, ese doctor allí en Lombardía, que pudo regresarse a Dios. Quiero hablarle a usted, mi amigo, y quiero hablarle a usted, mi hermano, que va a la iglesia y que posiblemente tiene una relación superficial, dije, con Dios. Este es el tiempo de ponerle un buen fundamento a tu vida. ¿Y cómo sabrás que tendrás un buen fundamento? Cuando en medio de toda amenaza en tu corazón haya paz, haya seguridad, haya convicción de propósito. Eso demostrará caminando de manera correcta, y en medio del sitio que el enemigo pueda tratar de poner en tu mente y en tu corazón, tratando de generar desconfianza. Allí en medio de ese sitio generado por el enemigo, si vuelves tu mirada a Dios, como lo hizo este doctor, tendrás tu paz, descansarás, dormirás seguro. No tendrás a la peste que está allí caminando en medio de la noche, asediando la vida de la gente, que necesita procesos duros como estos. Y quiero decirle, yo creo en el proceso de un Dios que nos disciplina con el propósito de volvernos a Él. Y si Dios nos disciplina es porque nos ama. Y si Dios nos disciplina es porque no quiere la muerte del pecador, quiere la vida. El tema es que en el proceso, lamentablemente, encontramos que la gente se endurece. Y se endurece de manera equivocada, porque si no encuentra respuesta en Dios, ¿dónde la va a encontrar en esta hora, mi amigo? Mi hermano, ¿dónde la va a encontrar? A dónde ir, no habrá lugar a dónde esconderse, porque no lo hay. Todos estamos expuestos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La pregunta es, ¿vas a sobrevivir este proceso por lo diligente que eres?
por lo precavido que eres, que hay que hacerlo, hay que ser diligente y precavido, hay que guardar las normas, hay que guardar el sistema de cuarentena, estar guardado. Pero piensas que vas a sobrevivir por ello. No es así. Vas a sobrevivir porque hay un propósito contigo. Vas a sobrevivir porque hay una tarea trazada por Dios contigo. En medio de la amenaza, levanta tu mirada al cielo. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Dios que creó los cielos y la tierra. Vuélvete al Señor, al amo, que en vez de castigarnos siempre que extiende su mano, nos restaura. Y si nos disciplina, su disciplina tiene propósitos salvíficos, tiene propósitos de restauración para usted y para mí. Algo nos quiere enseñar. Por último, quiero hablar acerca del mejor ejemplo de cuando se está sitiado y no se sabe a dónde ir. El ejemplo por antonomasia es el mismo Señor Jesús. Quiero decirle que no hubo un hombre más sitiado que Jesús. Desde el instante en que hace su viaje del cielo a la tierra, el instante en que Él se despoja de toda su gloria y se mete en el vientre de una mujer virgen llamada María, una mujer virtuosa, virgen, que concibió por el Espíritu Santo, en ese momento en que Jesús hace este tránsito de la eternidad a la temporalidad, Jesús queda expuesto a los elementos de una creación caída. Jesús no caminó en medio de una burbuja protectora. Cuando usted va y lee la Biblia, encontrará que Jesús estuvo en amenaza desde el momento de su concepción. Porque María, al ser una mujer que no tenía todavía relaciones con su esposo, cuando ella descubre que fue el Espíritu Santo, José, su esposo, pudo haberla amenazado de muerte y pudo haberlo acusado y haber sido lapidada. O sea, Jesús estuvo bajo señalamiento de muerte desde el mismo momento de la concepción. Sin embargo, creo que Dios se buscó el mejor padrastro para su hijo Jesús en la tierra, porque este hombre, siendo un hombre justo, no quiso acusar a María, quiso huir para como reflejar que él había estado con María, aunque él no creía que era del Espíritu Santo, creía que María le había sido infiel, y él, queriendo proteger a María y proteger al niño, quiere huir para ponerse la culpa sobre sí mismo. Pero un ángel del Señor aparece y le dice a José, mira, no temas más bien recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. José vuelve a María y la recibe como su esposa. Ese fue un tiempo de amenaza para el Señor en el vientre. Jesús estuvo sitiado, dependió de la actitud de un hombre llamado José, carpintero, para que no muriera. Posteriormente, cuando Herodes descubre que el niño ha nacido, el rey de Israel ha nacido, porque los reyes del oriente vienen y lo anuncian, una estrella ha dado la señal. En el instante en que Herodes escucha el tema, se llena de pánico, de terror, y cuando indaga acerca de qué tiempo entonces debería tener el niño, qué edad debería tener, y descubre que son 2 años más o menos, entonces manda a matar todos los niños que están en la región, dentro de los cuales está Jesús, bajo amenaza. Jesús estuvo bajo sitio, Jesús estuvo bajo asedio. Jesús también experimentó el proceso de a dónde huir, y el que preservó la vida de Jesús, porque José tenía un espíritu correcto, y vuelve con María, ahora le dice, huye a Egipto con el niño porque Herodes lo quiere matar. Jesús estuvo sitiado siendo un bebé de 2 años. Y vamos a encontrar que la vida de Jesús estuvo bajo amenaza todo el tiempo. Jesús estuvo sitiado por Satanás. Los poderes infernales se desataron contra él. Jesús no experimentó un día, una hora en que el asedio del mal no estuviera sobre él. Sus legiones demoníacas estaban todo el tiempo asediando a Jesús. Y sin embargo Jesús sabía cuál era el lugar de socorro.
Cuando estaba en el desierto de la tentación, no tenía una palabra inspiracional, porque teniendo 40 días sin comer ni beber, aparece allí el tentador y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y Jesús siempre le respondió con la palabra correcta: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y escrito está, apártate de mí, Satanás. Notarás cómo Jesús nos da un ejemplo acerca de qué hacer cuando se está bajo asedio. La palabra debe estar en nuestra boca, así como la palabra estuvo en el corazón del salmista en el Salmo 121 y 123, el que citamos: levantaré mis ojos a los montes, ¿en qué me apoyaré? Y Jesús dijo: me apoyo en Jehová, me apoyo en mi Padre, creo en su palabra, estoy convencido de su propósito, estoy convencido de que sus planes van a funcionar para mí. Y Jesús se guardó. Bendecimos al Señor. Jesús se mantuvo bajo sitio, guardado en el hueco de la mano de Dios. Jesús estuvo sitiado por el mundo. El mundo ha creado un sistema. El emperador romano era parte de ese sistema. El emperador romano era, por llamarlo, la cima de los sistemas que se oponían a Dios y sitiaron a Jesús. Y fueron los que se encargaron de la ejecución de Cristo. Jesús se sintió sitiado por un sistema mundial, por un sistema natural que se oponía a sus declaraciones. El mundo estableció que había un rey del universo, que era el César. Jesús vino a decir: no, el rey soy yo, para esto he nacido y para esto he venido. Y esto le costó la vida. Pero Jesús no muere porque el problema se sale de las manos. Jesús no muere en una cruz porque el tema se salga del control de Dios. No, Jesús muere porque es parte del plan. Porque que Jesús estuvo sitiado por Satanás, por los demonios y por el mundo. Jesús hizo exactamente lo que el Padre esperaba que Él hiciera. Pero aquí Jesús estuvo sitiado por el pecado, tentado en todas las tentaciones. No sé cuáles serán las tentaciones, la debilidad de su corazón y de su alma. Yo conozco las mías. No sé en qué condiciones es que el enemigo puede tentarte. Y recuerde, el enemigo no puede obligarte a pecar. Jesús estuvo sitiado. El pecado estuvo a las puertas. Tocó la puerta de su corazón. Pero Jesús le dijo: no estoy. No hay nadie. Cerró la puerta. Por ello la necesidad que hay en esta hora, donde el asedio del enemigo viene a generarte pensamientos de duda respecto a Dios, respecto a su cuidado, respecto a sus promesas. Pregunto, ¿crees que a Dios se le salió el tema del asunto de ninguna? Jesús había un propósito en todo el proceso de vida que experimentaba y de dolor que tenía. Jesús se amparó en la fuente correcta y alcanzó la victoria. Nosotros también la alcanzaremos. Dije que nosotros también la alcanzaremos. Jesús estuvo sitiado, dije, por el pecado. Y aquella noche en que Jesús va a morir, Jesús dice estas palabras: el enemigo viene ahora. Ha llegado su hora. Las tinieblas van a dominar este momento. Pero Él no tiene nada dentro de mí. ¡Wow! Sitiado, pero nunca conquistado. Corazón, pero ni una palabra, ni un pensamiento incorrecto entró en su espíritu. Yo quiero orar por ti, quiero orar por mí. Porque cuando estamos bajo asedio, el enemigo te puede rodear y te puede infundir temor, desaliento, incertidumbre. Y esta es la hora de meternos en el hueco de la mano de Dios, porque cuando no hay lugar a donde ir, Dios sigue siendo refugio, Él sigue siendo descanso, Él sigue siendo paz, Él sigue siendo el sustento de nuestras vidas. Padre, gracias por ser el sustento de nuestras vidas. Gracias por ser el sustento de nuestras almas. Gracias porque podemos correr a ti cuando estamos asediados, cuando estamos rodeados, cuando estamos sitiados. Gracias, Dios, porque tú sigues siendo la fuente de nuestra salvación, la fuente de nuestro socorro, la fuente de nuestro auxilio. Sigue siendo Dios.
Gracias te doy en esta mañana por la vida de cada persona que nos ve. Ahora, Jesús fue sitiado por el sistema religioso. Todo el sistema religioso se unió contra Jesús, lo sitiaron. Y Jesús pudo dar a cada religioso una respuesta correcta. Pudo tener la actitud correcta hasta el final. Jesús fue sitiado por ladrones en la cruz del Calvario y a uno de ellos lo salvó. Sitiado por amigos débiles de carácter como fueron sus discípulos, Jesús estuvo sitiado por todo y prevaleció. Por eso en esta mañana yo traigo esta palabra a tu corazón. En medio de las circunstancias que vives, ¿a dónde vas a levantar tu mirada? ¿Cuál es tu lugar de refugio? ¿Cuál es tu fuente de salvación? Te quiero recordar, Dios sigue siendo Dios. Él está al control del mundo. Él dirige los asuntos del mundo. Y cuando de repente, así como cuando Jesús entró al templo y vio el lugar lleno de ladrones, cambistas, haciendo negocio con el tema religioso, Jesús entró y tomó una sonda de cuerdas, así ha tomado en este tiempo una sonda de cuerdas, y nos está disciplinando y nos está poniendo a cada uno en nuestro lugar. A los pastores nos ha puesto en su lugar, a los creyentes nos ha puesto en su lugar, a los científicos los ha puesto en su lugar, a la ciencia la ha puesto en su lugar, a la tecnología la ha puesto en su lugar. Bendecimos al Dios y a través de esto, de manera innata, nos hace tomar posición fetal para buscar a Dios, inclinarnos delante de Dios, postrarnos delante de Él y allí de rodillas, en esa posición fetal, decirle: Señor, gracias por ser mi Salvador, gracias por ser mi sustentador, gracias por borrar mis rebeliones y por librarme del pecado, por ser la fuente que me sustenta en la prueba, gracias por ser mi pronto auxilio en la tribulación, gracias por ser mi socorro. Gracias, Señor. Allí en casa, dale gracias a Dios. Su fuente inagotable de salvación no se ha detenido, su río sigue fluyendo hacia ti. Métete en el cauce de Dios, déjete alcanzar por Él. Bendigo tu casa, porque aunque estemos entre comillas sitiados, somos libres para adorar al Dios que nos puede rescatar y salvar de manera sobrenatural. Bendigo tu familia. Y en este tiempo de sitio, recuerden, hubo uno que dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero tengan paz. Yo ya he vencido al mundo, ya lo he vencido. Y esta es nuestra victoria con la que hemos vencido al mundo, nuestra fe, dijo Juan. El Señor en esta hora es clave. Te voy a dar una palabra en esta mañana basada en la Escritura. Tendrás pan, sustento en el desierto. Tendrás protección en el desierto. Habrá socorro en el desierto. Habrá desierto para ti. Aprenderás que descansar en Dios es la clave para la vida. Iglesia, también aprenderás que en medio de la aflicción el único que tiene la respuesta es el Señor. Por eso háblale a los amigos que están cerca de ti. Envíales un mensaje de email, envía un WhatsApp, transfiérale la palabra, comparte este mensaje. Y hay muchos otros mensajes que están circulando a través del internet en este tiempo que te pueden sustentar. A usted, mi amigo que está llegando allí, que ha estado escuchando esto y que no sabe a dónde ir, una vez más Dios sigue siendo la fuente de refugio. Corre a Él. Y así como Julián, encuentra paz en Jesús, encuentra paz en Él. Padre, en esta mañana, una vez más, presento delante de ti, primero mi vida, mi familia, la vida de la iglesia y sus familias, cada miembro de la iglesia y su familia, cada amigo que nos ve con su familia. Señor, susténtanos con el poder de tu fuerza. Y gracias porque tú dices en la palabra: clama a mí y yo te responderé. Señor, responde en medio de la prueba, en medio de este proceso pandémico, Señor, que controla y domina las naciones y el orgullo de la tierra. Señor, sé nuestro socorro.
nuestro auxilio. Y gracias por ser el protector de nuestras familias, el restaurador de nuestras familias, el que levanta nuestra fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendigo a ti que estás en casa, bendigo a tu familia, bendigo el trabajo de tus manos. Y en estos días tus manos no están laborando, bendigo tu trabajo, tu esfuerzo, tu capacidad de confiar y de esperar en el Señor. Cantemos esto antes de ir al final. Que un ejército acabe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a mil gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás, no temeré. Que mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mira, cuando escuchamos una canción como esta, solo quiero que usted que está en casa, cuando escuchamos algo como esto, tómate el tiempo para adorar con canciones inspiracionales que desaten su confianza y su fe en el Señor. Este es tiempo para eso, tiempo para descansar en el Dios al que podemos correr cuando estamos bajo asedio o cuando estamos bajo prueba. Te bendigo. Bendigo tu casa una vez más, bendigo tu familia, bendigo este proceso de semana. La mano del Dios que guarda a Israel, el que no duerme, el que vela sobre ti, estará sobre ti, sobre mi familia también. Estará sobre nuestras familias. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Perdón. Camina confiado, créele a Dios, susténtate en Él. Si tu confianza está en Él, serás más que vencedor. Este proceso terminará y una vez más quedará un testimonio que compartir con la generación que viene. El Dios que me guardó, el Dios que me guarda, me sustentó en el proceso y ahora estoy aquí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Dejarás legado, dejarás historia, una historia que contar. En el Dios que nos refugiamos, nos sustentó, nos guardó en nuestra salvación. Te bendigo, amado. Dios te guarde. Bendiciones para todos.